Amada Iglesia, buenos días. El Señor nos continúe bendiciendo en este día maravilloso. Como dijo la hermana, saludos del hermano James. Está enseñando, predicando en otro lugar, en el cual, viendo nosotros que el Dios nos bendice con poder, con sabiduría y con entendimiento para poder evangelizar. Vamos a orar y a pedirle a Dios que nos ayude para que nuestros oídos estén atentos a la palabra de Dios, principalmente mis oídos, y que mi corazón esté preparado para recibir esta palabra. Ya la recibí, pero ahora pido a Dios para que sea una realidad en mi vida, para que no llegue solo a mi corazón y quede allá anclada, sino que fluya. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana en la cual tú, Señor, me das el privilegio de estar en este lugar. No sé, Señor, en qué momento puedo desligarme de ti, y no sé, Dios, esos momentos en que me aparto, Señor, pero cuando tú, Señor, confrontas mi vida con tu palabra, traes primeramente temor a mi vida, Señor. Hay mucho temor en mi corazón y en mi vida, Señor, al estar parado en este lugar, pero tu palabra dice, Señor, que tú nos fortalecerás y que tú nos darás la fuerza para seguir adelante, que tú nos utilizarás para salvación, para traer el mensaje a todo aquel que está atento, Señor. Yo te pido, Padre, que en esta mañana tu palabra sea viva y eficaz en cada uno de nosotros. Vienes hablando a nuestras vidas, Señor, de nuestra comunión contigo, de cómo debemos vivir, cómo debemos, Señor, estar unidos a ti, de cómo debemos desarraigar los ídolos que hay en nuestro corazón y prestar más atención a tu palabra, porque oímos tu palabra, Señor, pero no la ponemos por obra. En esta mañana clamo a ti, Señor, por tu Santo Espíritu, para que ministre nuestros corazones, para que abran nuestros oídos, Señor, y esta palabra sea viva y eficaz en cada uno de nosotros. Muchas gracias, Señor. Bendito seas por siempre, Padre. Amén. Le pido a mis hermanos, por favor, que nos ubiquemos en Romanos, capítulo 1. Es un versículo, capítulo 1, versículo 16 y 17, que ese versículo nosotros no lo sabemos de memoria, ¿verdad? Vamos a leerlos todos a una sola voz. Dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, el judío primeramente y también el griego, pues en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. El evangelio es las buenas nuevas de salvación para nuestras vidas, pero quiero recalcar o quiero centrarme más en la obediencia que tuvieron muchos al recibir este mensaje, en la obediencia que tuvieron ellos al recibir este mensaje y la alegría y el gozo que debieron haber sentido al saber que eran salvos, al saber que el Señor los llamó para salvación. Tomen asiento, mis hermanos. Entonces hablaba con el Señor y mostraba, pero yo tomé fue ejemplos de la Biblia, ejemplos de los cuales nos muestra cómo debemos nosotros recibir este evangelio y cómo debemos predicarlo. Muchos de ellos recibieron la palabra de Dios y fueron diligentes, otros se quedaron callados. Cuando Adán y Eva estaban en el paraíso, ellos desobedecieron a Dios. Por esta cuestión de que desobedecieron, vino la muerte. Ellos, en medio de que desobedecieron a Dios, se dieron cuenta que estaban desnudos, abrieron sus ojos. ¿Qué hicieron ellos? Ellos tomaron hojas de parra, dicen unas partes, en otros dice que tomaron hojas de higuera, las cosieron y se hicieron delantales o se hicieron vestidos. Cuando el Señor los llama, ellos se esconden. Y el Señor dice: no es así que viene la salvación. La salvación no viene por obras. Para esto que había sucedido, tendría que haber un sacrificio. Y Dios les muestra eso. Y en el capítulo 3, versículo 15, viene a una promesa. Este versículo es llamado el protoevangelio.
promesa de salvación que es dada a Adán y Eva. Adán y Eva reciben este mensaje y podemos ver que ellos, lo mismo que Génesis 3:15. Por favor, un hermano que tenga la bondad y me lo lee. Génesis 3:15, ¿qué nos dice mi hermano Martínez? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Gracias. Es la promesa de Dios que hace, que la simiente de la mujer vendría a traernos salvación. El Evangelio, todo lo digno de este título viene de Dios. Y tomé unos apartes de Lutero y después el que dice, primer Evangelio, esto lo dice Lutero. Este texto abarca y comprende en sí mismo todo lo noble y glorioso que se encuentra en cualquier parte de la Escritura. Y Spurgeon dice, este es el primer sermón del Evangelio que se pronunció sobre la superficie de la tierra. Fue un discurso memorable con Jehová como predicador y toda la raza humana, y el príncipe de las tinieblas como audiencia, para que fuera escuchado. Adán y Eva vinieron en ese transcurso de vida, vinieron enseñándole a sus hijos que pronto vendría un Salvador. ¿Cómo sería que Eva, cuando concibió a Caín, dijo, varón he concebido? Ellos creyeron el mensaje y pensaron que era el hijo. Así vienen muchas promesas más adelante, confiando en que ese era el hijo de salvación, pero eso es mucho más adelante. Esta salvación viene más adelante. Adán y Eva enseñaron a sus hijos sobre esta promesa, y en el transcurso de los años el hombre vuelve y se aparta de Dios y vuelve y peca, hasta que llegamos a Génesis 6. Dice el Señor, no contendrá más mi espíritu con el hombre. Era tanta la maldad que habría sobre la tierra que Dios decide acabar toda carne. A Noé le fue anunciado que iba a ser destruida toda carne y que su familia junto con él serían salvos. Esta es la promesa hecha a Noé, que serían salvos en un arca y que Dios establecería un pacto con él, y además fue advertido de algo que nunca antes había sucedido, que era el diluvio. En construir el arca, vemos la obediencia aquí primeramente de Noé. En un tiempo en que no llovía, en que no había nada, Noé construyendo un arca. Dios le da 120 años para predicar. Es el tiempo que Dios le da al hombre en la tierra para que se arrepienta. Muchos de nosotros habíamos visto que eso era la edad que el hombre debía tener, y en un salmo dice que el más robusto tendría 85 años. Pero aquí el Señor nos está recalcando que es el tiempo que le da a Noé para construir el arca, para pronunciar esta promesa. Imagínense este Noé, en la obediencia que la tiene, empieza a construir un arca. Es como nosotros ir a construir un arca en el desierto o en una loma, no sé. Noé empieza a construir esa arca en medio de la burla, en medio de todo lo que la gente veía que estaba haciendo. Él era oprobio para toda esa gente en ese tiempo. ¿Cómo un hombre de estos va a construir un arca y a dónde la va a meter? ¿Qué va a hacer con ella? Leía unos apartes por ahí que los borrachos pasaban y se reían, se burlaban de él, que la gente pasaba y se reía de él, y él venía predicándoles que era el arca de la salvación, que iba a haber un diluvio, que se iba a inundar la tierra y que en esa arca tendrían la salvación. Solo animales entraron. Noé duró 120 años predicando y ninguno de los que escucharon se salvó. No quisieron subir al arca. Por gracia, la familia de Noé fue salva. Al recibir Noé este anuncio que su familia sería salva, él fue eficiente, fue eficaz en su llamado. No tuvo temor, no se sintió avergonzado, no hubo en él temor alguno en ponerse a arreglar esa arca. Siempre estuvo dispuesto para obedecer la voz de Dios.
Siempre estuvo él dispuesto a hacer el oprobio de todo el mundo, no importando lo que dijeran y hicieran de él. Eso nos sucede a nosotros muchas veces. Vemos que la familia de él fue salva. Nosotros, muchos en nuestras casas tenemos ese problema con nuestras familias. Noé, la familia fue salva por gracia. Nosotros somos aquellos, Noé, que debemos llevar esa palabra a nuestra familia. Unos tenemos unas familias que son duras, un corazón endurecido, que no quieren recibir nada. Y cuando nosotros nos convertimos al Señor, ¿qué fue lo que ellos dijeron? Lo perdimos. Uy, perdimos la fe, les digo, mis hermanos. No, al contrario, el Señor me sacó. El Señor me dio la libertad. ¿Cuál es mi trabajo? Mostrarles a ellos la verdad. Mostrarles a ellos que hay buenas nuevas de salvación. Mostrarles que el Evangelio de Dios es una realidad que viene desde Génesis, que viene dándonos el testimonio de salvación. Pero para eso yo personalmente debo ser diligente si quiero. Y el Señor tiene misericordia de mi familia. Pero tengo que testificar del Señor Jesucristo primeramente. Tengo que llevarles el Evangelio. No porque me cojan de burla, no voy a predicar la palabra de Dios, porque eso pasa en nuestras vidas. Pasa en nuestras vidas que yo puedo ya participar en mi familia, pero no puedo predicar al Señor porque se burlan de mí o porque no me dejan de entrar. Y yo creo que eso pasa en muchos hogares, más que todo donde las familias son grandes. Yo no tengo sino 11 hermanos más, a los cuales debo predicar día a día, porque no vemos sino 2 en los caminos del Señor. La tarea es dura, pero si no aguantó 120 años, porque no voy a confiar yo en el Señor que con 5 o 6 años más, por mucho esfuerzo que sea, ellos van a llegar a los pies de Cristo. Esa es nuestra tarea. Y estos son los ejemplos que nosotros debemos recibir. Día tras día venimos recibiendo la palabra de Dios. ¿Qué nos falta a nosotros? Preguntamos. ¿En qué estamos fallando? En la obediencia, en ser diligentes. Las Escrituras presentan a Noé como un gran héroe de Dios. Fue excelente ejemplo de justicia. Ezequiel 14:14 nos muestra 3 personas que están ahí de ejemplos de justicia. Un predicador de justicia, en 2 de Pedro 2:5 nos lo recalca. Noé condenó al mundo al ofrecer la salvación en el arca, que todo el mundo rechazó. En su ministerio de 120 años, nadie fue salvo sino su familia por gracia. Nosotros podemos ver en Noé justicia y gracia. Justicia y gracia. Nuevamente volvemos y seguimos. A través de la descendencia de Noé sigue la predicación del Evangelio por parte de Sem. Él viene enseñando la palabra de Dios. Viene, y en el transcurso del tiempo más adelante podemos encontrar la torre de Babel, que fue destruida. También podemos ver que el hombre se aparta de Dios muy fácilmente, y es el deber de cada uno de nosotros llevar la palabra de Dios, llevar las buenas nuevas de salvación, llevar la promesa que Dios hizo. En el capítulo 12 encontramos el llamamiento de Abraham. Dios llama a Abraham para que le sirviera. Dios lo llama, Dios le dice, venga para acá. Fuera de eso, en el capítulo 15, versículo 6, le hace una promesa que en su simiente serían benditas todas las naciones. ¿Abraham se quedó quieto? No. Él recibió esta palabra y salió. Dios lo llamó a que dejara no solamente la nación. Si nosotros reconocemos la vida de Abraham, Abraham era idólatra, tremendo. En Josué 24, no me acuerdo, él nos recalca que la familia de Abraham era idólatra. El papá era fabricador de ídolos. ¿Cómo Dios tiene misericordia de este Aarón y lo llama para formar un pueblo de él?
Viene Abraham y entrega su vida. Lo llamó a una tierra que no conocía ni sabía para dónde iba. Él en obediencia fue, obedeció la voz de Dios. Hablamos de Abraham por obediente y por fe, porque él tuvo muchos altibajos en la vida como los tenemos todos nosotros, pero fueron hombres obedientes a Dios, hombres que entregaron su vida al llamado del Señor. ¿Cuántas veces el Señor nos llama a nuestras vidas? Una llamada nos hizo. ¿Y cuántas veces viene recalcándonos en lo que debemos nosotros hacer? ¿En qué momento nosotros hemos dejado de sentir ese anhelo y ese deseo de servir a Dios? No solo Abraham dejó su tierra, su familia, su parentela y sirvió al Señor, sino que Dios le pidió su hijo, su único hijo, en sacrificio. ¿Se negó Abraham? No se negó, lo hizo, pero él tenía fe en el Señor. ¿Cuántas veces nosotros, el Señor nos llama a que dejemos algo que estamos haciendo esto y nos negamos para venir al Señor? Vamos por la calle, vemos que tenemos que predicarle a alguien y no lo hacemos, nos da temor. Como decían estos, nos avergonzamos del Evangelio. Cuando el Evangelio debería ser mi motivación para servir al Señor. Y esto es lo que quiero que se nos quede en nuestra mente. El Evangelio es mi motivación. O el Evangelio me debe motivar para predicar la palabra de Dios, para servir. Quiero que nosotros mismos nos miremos en qué momento hemos empezado a fallarle a Dios. En qué momento nos apartamos de ese amor que recibimos o sentimos cuando recibimos la promesa de que Dios nos dio, de que íbamos a ser salvos, de dónde nos sacó. Por esta respuesta de fe vino a ser el padre de los creyentes y el amigo de Dios. ¿Tiene recompensa servir a Dios? Pues nosotros no hemos recibido, no hemos experimentado esas recompensas y esas bendiciones que Dios nos da. Sí, la hemos sentido. No sé en qué momento nuestras vidas se apartan del Señor. Seguimos en la historia. Dios hace de una nación, a Israel. Y Dios le dice en el mismo versículo 15 que sería un pueblo, que serían llevados a esclavitud. Pero pasados 400 años vendría un Salvador. Llega Moisés y obedece a Dios y lleva la palabra de Dios al pueblo y da la libertad al pueblo de Israel. Lo lleva por el desierto. En el desierto le da Dios la ley a Moisés para que le queden los corazones a ellos. Pero este pueblo, contumaz y rebelde, provocan a ir a Dios y solo dos van a entrar a la tierra prometida, que es cuando Noé llega y toma esto y lo lleva a Egipto. Ahí Dios les viene recalcando en Deuteronomio la ley de Dios, que no hicieran como ellos, como ese pueblo hacía, que no adoraran dioses ajenos, que no hicieran esto. Esta nación siguió en desobediencia. Vemos que muy fácil nosotros nos apartamos de Dios. Qué fácil es que el mundo se vaya más por la parte del pecado o de su propia naturaleza que seguir a Dios. ¿Cuál es el deber nuestro? Mostrar esa salvación. Es nuestro deber. Vienen saliendo después de todo esto, viene el pueblo pecando, viene haciendo sus cosas, claman a Dios, se arrepienten y Dios les manda jueces que los liberaran. Eso lo podemos leer en Jueces. Todo eso viene en un acontecimiento de la vida total del hombre, digámoslo así, de la desobediencia y de esa desobligación que tenemos con los demás. Porque cuando el Señor nos llamó, ¿qué sentimos en nuestro corazón? Cuando el Señor llamó a nuestras vidas para que estuviéramos en Él, hubo alegría, hubo gozo. El primer amor, que salíamos por toda parte, así nos trataran como fuera, le predicábamos al Señor. Todo esto viene pasando a través de los años. Los jueces, Dios nombró unos jueces para que le dieran la libertad al pueblo. El pueblo, dice en Samuel, que le pidió a Dios que le diera un rey terrenal. Dice el Señor: no te desecharon a mí. A Samuel es que le dice: no te desecharon a mí, me desecharon a mí.
Y Dios les da un rey como ellos lo pidieron, a Saúl. Saúl toma este pueblo y lo subyuga. Muere Saúl y viene David, el rey conforme el corazón de Dios. Todo viene en la obediencia del hombre para con Dios. David es llamado y es proclamado rey de Israel. Pero Dios le hace una promesa a David. David es el receptor del pacto davídico, por el que el Señor le dio la promesa incondicional de darle una descendencia eterna y un trono estable eternamente. Esta profecía se cumple en Cristo Jesús. Todos nosotros podemos ver cuando Eva concibió a Caín, dijo que era el hijo que Dios había prometido. David probablemente pensó que era Salomón, pero esta promesa viene a ser efectiva en Cristo Jesús. Ahí se viene el cumplimiento. Su descendencia según la carne, dice el rey David. En Mateo 1:1, a mi hermano, por favor, ponme. Sí, y otro hermano que me busque, Apocalipsis 26:2, por favor. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Amén. Y Apocalipsis 22:6. El Señor recibe con frecuencia el nombre de hijo de David. Sí, señora. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Apocalipsis 22:6. Sí. Entonces dice una parte que es raíz y linaje de David. 16. Ah, gracias, mi hermano. Gracias, mi hermana. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de esas cosas. En las iglesias yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Amén. Tiene en sus manos todo el destino de la iglesia, el futuro reino sobre la tierra y en general a las naciones. En él se cumplirá en su plenitud el pacto dado por Dios a David, confirmado a través del Señor Jesús, de Jeremías. Está en Jeremías 33, 14 al 21. Miremos esa parte, por favor. Jeremías 33, 14 al 21. Bueno, mi hermana, gracias. He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Jehová justicia nuestra. Amén. Presentado como esperanza futura para las naciones de Israel, para finalizar el reconocimiento entre los gentiles de un pueblo para su nombre. No solamente el pueblo de Israel vendría a ser salvo, sino toda carne, todo aquel que creyera. Podemos encontrar una parte de esos en Hechos 15, 16 y 17. Pero nosotros podemos mirar que desechan a Dios como rey sobre la tierra y proclaman a un rey. Este rey viene a ser Saúl, que los coge y los somete, les pide tributos, les pide todo eso. Muere este rey, entra el rey David, quien en obediencia también hace las cosas para Dios. Nosotros que hemos venido estudiando los reyes, con David son como 3 o 4 reyes que fueron temerosos de Dios.
y la palabra de Dios viene perdiéndose ese sentido del temor de Dios a través de los mismos reyes que aceptaron la idolatría del pueblo. Ellos mismos daban, porque Jeroboam fue que fundó dos becerros para que el pueblo adorara ahí, permitían que hicieran imágenes. Todo esto se viene desfigurando la palabra de Dios, el temor de Dios a través de estos reyes. Viene un proceso en el cual este pueblo de Israel y Judá es entregado a Babilonia en cautiverio. Y viene mostrándonos cómo los hombres se apartan de Dios, cómo no cumplen sus leyes. Aún los mismos sacerdotes levíticos, los mismos sacerdotes que estaban en ese tiempo, hacían las cosas contrarias a todo lo que les fue enseñado. Desdibujaban la palabra de Dios, desdibujaban la ley. Y es cuando entra, después de esta promesa que Dios le hace a David, viene y nos presenta a través del profeta Malaquías, nos muestra mejor y nos enseña el problema principal de ese tiempo, que era la anarquía de la gente, la cual había despreciado la ley de Dios y los sacerdotes habían corrompido el pacto con Leví. Viene mostrándonos cómo ese pueblo, en medio de, si nosotros podemos ver, el pueblo de Israel, de Judá, cuando estaban en cautiverio, clamaban a Dios y gemían y querían estar nuevamente escuchando los salmos y estar adorando a Dios. Pero como todos nosotros tenemos esa bendita costumbre, que solo extrañamos al Señor cuando estamos en dificultad, cuando estamos pasando por pruebas difíciles en nuestras vidas, ahí sí reconocemos a Dios y anhelamos estos momentos de estar en la presencia de Él. Eso le pasó al pueblo de Israel, eso le pasó después de esta promesa que Dios le hizo a David. Vienen estos pueblos y se aparta de Dios. En Malaquías nos enseña qué era lo que estaba sucediendo en ese tiempo, que habían creído arrogantemente que sería inútil servir a Dios, es decir, desobedecer la ley de Dios. Ya era tan común como lo es hoy en día no obedecer al Señor. Ya es tan común para nosotros, como reyes y sacerdotes, pasar por la calle y ver que están robando, que están haciendo todo eso y nosotros no se nos da nada. Eso es lo que tenemos nosotros que mirar. ¿Por qué somos llamados a predicar el Evangelio de Dios? Porque ya en este tiempo estamos de estilo Sodoma y Gomorra, porque en nuestros corazones no hay temor de Dios, mucho menos va a haber en aquel que no conoce a Dios. Y si nosotros no nos esforzamos en salir del arca que estamos acá y predicarle al mundo afuera, ¿qué gracia hay? ¿Qué gracia hay en que nosotros nos empapemos de la palabra de Dios, de que seamos sabios? Si no tenemos ese temor en nuestro corazón, si no tenemos ese sentir. Mire, algo que decía yo en un tiempo cuando empecé, que era mejor la comunión con Dios, que el estudio no me daba nada, pero que la comunión con Dios era mayor. Y es lógico, sí, pero hoy en día me doy cuenta de una cosa: un hombre sabio y temeroso de Dios, con harto estudio, si es obediente y se postra a Dios, es un peligro para las naciones enemigas. Va a ser poderoso en el Señor porque tiene palabra, tiene obediencia y tiene temor de Dios. No hay quien se le enfrente a ese varón. No hay quien se le enfrente a un varón de Dios que tiene sabiduría y que es temeroso de Dios, que su vida se la pasa entregada al Señor en obediencia. Pasados 400 años viene el cumplimiento, viene el nacimiento de Juan el Bautista. Vengo sacando unos ejemplos de estas personas que vienen mostrándonos la salvación, que vienen enseñándonos el temor de Dios. Y aquí tenemos a Juan el Bautista, después de todo el Antiguo Testamento. El nacimiento de Juan el Bautista. El ministerio de Juan se enfoca principalmente en exhortar a la gente al arrepentimiento y a elevar el estándar moral para cumplir con la ley. Era tan el desorden que Dios mandó a Juan el Bautista para que limpiara el camino para el verdadero rey, para el Salvador.
Juan no era el Mesías, fue enviado a dar testimonio al Señor Jesús y preparar el camino delante de él. En los tiempos antiguos, cuando un rey iba a ir de una nación a otra o cuando iba a ser nombrado, como lo hacen hoy en día va a ir un representante del gobierno a un pueblo, y ¿qué es lo que hace ese pueblo? Coge las carreteras, las pavimenta, le quita todo y hace que esa carretera sea suave para que él llegue a gobernar o llegue a inducir a la gente hoy en día en engaño. Era necesario que Juan el Bautista viniera y limpiara el camino para el Señor. Traer a la gente el arrepentimiento, mostrarles que deberían apartarse de toda maldad, apartarse del pecado para recibir al Rey. Aquí podemos ver un ejemplo inmenso de fe y de obediencia en Juan el Bautista. En ese tiempo era tremendo porque estaban persiguiendo a todos los cristianos o todos los judíos para evitar que viniera el Salvador, el Rey. Entonces ellos eran perseguidos. Juan el Bautista no tuvo temor, inclusive le recargó al mismo rey Herodes el pecado que estaba cometiendo con la cuñada, lo que estaban haciendo. No tuvo temor de predicar la palabra. Fue llamado a presentar una verdad muy importante, que toda carne vería la salvación de Dios. El mensaje de Juan el Bautista era que la salvación que ofrecía el Señor Jesús era para todos los hombres y no para unos pocos elegidos. Mi hermano Cristian, por favor, Isaías 56, 6 y 8. ¿Podemos ver la obediencia de estos hombres? Tremenda. Podemos ver que ellos no tenían temor ni vergüenza de predicar la palabra de Dios. Querían seguir adelante, no importando lo que el mundo les hiciera, porque ellos estaban confiados en su salvación. ¿Ya? Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirlo, y a que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo, y abracen mi pacto. Yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Amén. Dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Gracias, mi hermano. Para todos, no únicamente para el pueblo de Israel, como estaban enseñando los fariseos en ese tiempo, un pueblo escogido, no era nadie más sino ellos. Nosotros podemos ver en las películas que presentan, y eso es la arrogancia de estas personas, de cómo ellos se creían el único pueblo de Dios. Pero Juan viene a presentarnos al Salvador del mundo, al Señor Jesucristo. La promesa hecha realidad, la promesa de Génesis 3:15, el sol de justicia, nuestra arca. Viene el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el único y gran ejemplo, digo yo, el más poderoso de los ejemplos para nuestras vidas. Un rey bien se despoja de ser rey y viene a servirnos, a mostrarnos la ley, a mostrarnos cómo debemos conducirnos, a mostrarnos cómo debemos seguir, sabiendo que Él era el sacrificio. Emmanuel, Dios con nosotros, mostrándonos la salvación nuevamente y presentándose como Jesús, como el Rey y Salvador. En Génesis 3:15 habló Dios al hombre que le daría la promesa de salvación. El Señor Jesucristo viene como Dios y Rey sobre la tierra para pronunciarse Él mismo como Salvador nuestro. Viene la salvación para nosotros, nuevamente por voz de Dios. Nuevamente viene a nuestras vidas. ¿Y qué hacemos nosotros para recibir este mensaje? ¿Qué hemos hecho? Debido a que el Señor Jesús era el Hijo de Dios y el Hijo del Hombre, en Mateo 13:17, por favor, un hermano que me colabore.
debe recibir reconocimiento en ambas direcciones, en el bautismo. ¿Qué sigue? 3, 13 y 17. Mi hermana Lili, lo leemos por favor. 3, 13 al 17. Entonces Jesús vino de Galilea y Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La voz del cielo reconoció al Señor Jesús como el Hijo de Dios y como Rey sobre nosotros, sobre la tierra. La voz de la tierra, Juan no lo reconoció formalmente, aceptándolo como Rey enviado a la nación. En ese momento Él es aceptado como Rey. Nosotros lo tenemos en nuestro corazón porque esto sucedió atrás. Y nos viene recalcando las Escrituras todo esto. Por cuanto mayor diligencia debe haber en nosotros de predicar el Evangelio. En el Antiguo Testamento ellos estaban esperando a futuro ese Rey. Y creyeron y les fue contado por justicia. Creyeron y por fe tuvieron promesas. Nosotros debemos ser diligentes en la palabra de Dios porque ya se nos dan testimonios de todo esto. Y el mayor ejemplo de obediencia y entrega, comunión y amor lo tenemos en el Señor Jesucristo. Vino a cumplir la ley, nos enseñó a vivir en el temor de Dios, nos mostró el verdadero camino, no el camino que nos estaban enseñando los fariseos en ese tiempo, sino el verdadero camino a la salvación, no por obras, porque los fariseos imponían cargas a los hombres que ellos mismos no llevaban, no podían sobrellevar. El Señor Jesucristo dice: no, eso no es así, es así, viene, dice. Él viene y cumple la ley. Viene en obediencia al Padre y entrega su vida por nosotros. La gran obra que hizo el Señor Jesús en su ministerio no se basa en el recurso de su naturaleza divina, como todos creemos. El Señor Jesús obró así porque era Dios, tan fácil, ¿cierto? Fácil obrar cuando uno es Dios y hacer esas cosas. Pero Él dice que era hombre, que tuvo que pasar por el desierto, por tentación, tuvo que pasar humillaciones, tuvo que esconderse para predicar la palabra. Y aún así Él sabía que le esperaba más adelante, porque le fue revelada. Sin embargo, Él, en obediencia al Padre y por amor a nosotros, siguió adelante. No desfalleció. Enseñó sobre el reino de Dios en el sentido que anunció la presencia del Rey y corrigió los conceptos erróneos de la gente sobre el reino. Este era el claro énfasis de la obra del Señor Jesús ante la gran obra de expiación en la cruz. Era maestro, predicador, tanto al aire libre como en las casas. El Señor Jesús nunca cesó en su ministerio. Juan predicó 1 año, dice que fueron 4 años, y 3 el Señor Jesucristo. Juan, en 1 año que duró, predicó la palabra de Dios, predicó el arrepentimiento. El Señor viene y en su ministerio son 3 años en el cual Él no cesa de divulgar el reino de Dios. Él no para en ningún momento. Eran perseguidos, les tocaban esconderse. Y una de las mayores partes donde Él podía centrarse más para enseñar eran las sinagogas, donde más le tenían a Él temor, porque eso es lo que causa cuando la palabra de Dios es predicada a aquellos que están haciéndolo. A Él no lo dejaron al principio entrar a la sinagoga, después no querían que entrara, porque les estaba desmontando todo lo que ellos tenían, y estaba mostrando una verdad, la verdad de Dios.
Para él no fue difícil seguir. Si lo podemos ver cuando estaba en el monte, cuando lloró, él sabía que le esperaba. Pero en obediencia al Padre, siguió adelante. Y en amor por nosotros se entregó en la cruz. Eso es una enseñanza para nosotros, para seguir a los pies de Cristo, para seguir en el Evangelio del Señor. Salgámonos del arca en que estamos y prediquemos la palabra. Miremos cuántas sillas hay vacías. ¿Y cuántos pueden entrar al arca del Señor para ser salvos? Primeramente, nuestra familia. Segundo, nuestros vecinos, compañeros de trabajo. Muchas veces no le hablamos a los compañeros de trabajo porque nos forman burla. El aleluya. Que no hay, y perdemos amigos en el mundo porque ya no hacemos sino hablar de la Biblia. No tenemos otra palabra más sino la Escritura. Eso es lo que debemos hacer. Volvámonos fastidiosos para ellos hasta que acepten la verdad. Cansémonos con la palabra, pero nunca nos llevemos a la corriente de ellos, porque estamos fallando. Hay que predicar la palabra de Dios, el Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Lo dice Pablo en esto. Y el Señor Jesús prometió que antes del fin el Evangelio saldría a todo el mundo. La persecución de los falsos profetas, la degradación en general de la sociedad no evitarán la difusión del Evangelio. Nada de eso podrá evitar que nosotros prediquemos la palabra. Nada de eso nos va a obstruir el paso para predicar la palabra. Si aquellos hombres predicaban en el desierto, tenían que caminar de una ciudad a otra para llevar la palabra de Dios, ¿cuánto más nosotros que tenemos todos los medios? Aquellos que son expertos en el internet, prediquen a través de eso. Los que no tenemos esa capacidad, caminemos, prediquemos la palabra. Tenemos la capacidad en nuestra boca, el poder que Dios nos da para evangelizar. No seamos egoístas con aquellos que están en oscuridad. Este evangelio debía ser propagado por toda la tierra. Dios, el Señor Jesucristo, ¿qué hace? En Mateo 28, 18 y 19, es otros que nosotros no lo sabemos de memoria. ¿Algún hermano lo sabe? La gran comisión. Ir por todo el mundo. Mi hermano Oscar, por favor, lo leemos. Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Gracias, mi hermano. Dice, id y predicar. No le dijo a los apóstoles: si alguno de ustedes quiere o tiene la capacidad de ir, vaya, hágalo. Pero si no quiere, no vaya, estése ahí. No, dice id y predicar. Salgamos de este lugar y prediquemos. Salgámonos de ese confort, de esa comodidad que tenemos, y miremos más atrás. El Señor Jesús andaba entre las partes más bajas de ese tiempo. Nosotros ya no queremos hacer eso. Hay más, hay temor en nuestras vidas de ir, por ejemplo, a la L, no nombro el cartucho porque ese ya lo desplazaron, a la L, escombros, no sé qué más hay por ahí en eso. Pero hay una cantidad de lugares donde nosotros nos da temor ir a llevar la palabra de Dios. Cuando Dios dice que nos da toda autoridad y toda potestad para ir a predicar la palabra. Mientras que nosotros ocupamos una silla aquí en el templo, hay 50 sillas, que estén ocupadas 15, 10 es suficiente. No, Señor. El Señor nos envía a predicar su palabra. Envió a los apóstoles
que fueran y predicaran. Ellos se quedaron en confort. ¿Y qué fue? La persecución para que salieran por todo lado. Ellos salieron y predicaron su palabra. Tenían que esconderse, tenían que ir de un lugar a otro a predicar la palabra. Ahora, algunos de nosotros, si me colaboran, ¿cómo murieron los apóstoles? ¿Alguien tiene conocimiento? Pedro, ¿cómo murió? Crucificado, pero de cabeza. Marcos, ¿cómo murió? Y ellos no murieron, no los cogieron a todos al tiempo y los mataron. Es para que nosotros tengamos en nuestra mente algo, que ellos viendo que iban matando a los apóstoles uno por uno, ellos seguían adelante sin temor. No había temor en ellos. Unos fueron decapitados. Marcos creo que fue despellejado vivo. Santiago lo mataron a piedra, a otro lo crucificaron y lo cogieron a piedra, lo apedrearon. Hay una historia que cuenta que creo que fue Pablo que se escondió en un madero que estaba hueco y cogieron una sierra y lo aserraron. Estuve averiguando y el único que murió bien fue el apóstol Juan, de muerte natural. Del resto, todos los apóstoles fueron mártires, pero nunca cesaron de predicar la palabra de Dios. Nunca dejaron de salir a predicar la palabra de Dios por estar cómodos en su casa, para estar un domingo por la tarde como lo hacemos, o lo hago yo, en mi casa acostado viendo televisión después de recibir el mensaje. No somos capaces nosotros de perdernos una novela o un programa de televisión y salir y predicar la palabra. Prefiero estar en mi confort, en mi casa, que los demás se pierdan. No. A eso no vino el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino a darnos salvación. Y como autor de la salvación nuestra, Él predicó, fue diligente en lo que el Padre le mandó. ¿Cuánto más nosotros? Esta enseñanza de Apocalipsis toma hoy un break, un espacio, para que nosotros preparemos nuestra mente y recibamos la palabra de Dios en nuestro corazón y en nuestras vidas. Estos ejemplos de estos apóstoles deben motivarnos para seguir a nosotros, para seguir a Dios, para no desfallecer. A nuestro hermano Pablo le fue revelado a Cristo glorificado y que su gloria resplandece en el rostro de aquel que ha quitado los pecados de los creyentes. Esta proclamación fue dada a Pablo de una manera tan propia o privada que lo llamó mi evangelio. Segunda Timoteo 2, 8 al 13. Mi hermano Juan, por favor. Según Timoteo 2, 8 al 13. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con la gloria de Dios. Palabra fiel es esta. Gracias. Siga, termine, perdóneme. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanecerá fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Gracias, me lo iba a cortar en la mejor parte que nos conviene, ¿verdad? Otro ejemplo, no igual al del Señor Jesucristo, pero un ejemplo de obediencia, un ejemplo de amor por el Evangelio. Es un ejemplo. Pablo, nuestro apóstol Pablo, es un ejemplo a seguir. El Evangelio le pertenecía a Pablo en el sentido que él lo predicó, pero también en el sentido que él lo creía, lo vivía y lo sentía. Era su Evangelio y debería
ser el evangelio de cada cristiano, de cada uno de nosotros. ¿Sentimos ese deseo en nuestras vidas? Somos como este Pablo que sentía ese deseo vivo de predicar la palabra, tanto que decía que no sabía si partir con el Señor, pero mejor sería quedarse en la tierra para predicar su palabra. Eso debe estar en nuestros corazones, ese anhelo, ese deseo. Alrededor nuestro hay muchas personas que nos acompañan para donde quiera que vamos. Nos hemos sentado un día a decirle que comparte con nosotros todas las cosas del mundo, pero que nosotros queremos que también comparta esta dicha agradable de la salvación. Muchas veces no lo hacemos con los compañeros de trabajo. Hay un mejor amigo, pero no cree en las cosas de Dios. Tenemos que recalcarle todas estas cosas. Hay un familiar que está con nosotros en todo lugar, pero tampoco cree. Nos toca dar testimonio de todo esto. Tenemos que vivir ese evangelio, sentirlo, para predicarlo. Debe ser este evangelio individual, que nosotros tomemos esta palabra, la bajemos a nuestro corazón y la procesemos en él. Mire, hay algo que nosotros estudiamos. El pastor nos dice, ¿entendieron todo? Sí, Señor, y salimos de acá y se nos olvida. Si es así, no estoy mintiendo. Yo soy uno de los que me dice, hermano Félix, ¿entendió? Sí, Señor. Y en el transcurso de semana, soy tan capaz que me preguntan qué me enseñaron el domingo y se me ha olvidado. ¿Por qué? Porque no repasé la enseñanza, porque no fui diligente en estudiar lo que me enseñaron, en procesarla en mi corazón. Cuando yo proceso la palabra de Dios, viene bendición para mi vida, porque me lleva a la obediencia, me lleva al temor de Él. Romanos 1, 16 y 17 nos habló sobre el Evangelio de Dios, que es poder de Dios. Me puse en la posición de Pablo en ese entonces, que eran perseguidos por los romanos. ¿Y Pablo a quién le está predicando acá? A los romanos. Podríamos decir que Pablo pudo haber sentido vergüenza de predicar el Evangelio porque estaba presentando a un rey o a un salvador que murió en la cruz. Decía, ¿cómo voy a predicar yo si él murió y no se cumplió todo? Pero él dice que no sentía vergüenza, él sintió, porque es poder de Dios. A pesar de que Pablo es uno de nuestros ejemplos grandes, porque él era doctor en la ley, era estudiado, pero Dios lo llamó. ¿Qué hacía él? Pablo, Saulo de Tarso. En lo que él creía servir a Dios, perseguía a los cristianos para matarlos, dice la Escritura. Y no era cualquier persona que no fuera estudiada. Mire, Pablo nos va a llevar a 1 Corintios 9, quiero que lo repasemos en la casa, sobre el ejemplo de los atletas. ¿Cómo deben de prepararse en ellos para competir? Pero Pablo aquí en este momento nos está hablando de que el poder de Dios es para todos nosotros, la palabra. Podríamos sentir vergüenza también a ver que nuestras vidas han pasado y predicamos la palabra de Dios y nadie se convierte. Ninguno de los hermanos de aquellos que hemos predicado viene al Señor. Entonces el Señor no está haciendo nada, el Señor no está obrando. En el tiempo el Señor se hará todo. No cesemos de predicar la palabra de Dios. Muchos podríamos sentir vergüenza por el Evangelio, centrado en un Salvador crucificado y seguido por personas de clases bajas. Eso fue el Señor Jesucristo. Pablo no se avergüenza del Evangelio, él sabe que las buenas nuevas de Jesucristo tienen el poder para salvar a todo aquel que cree. Y Pablo en Corintios capítulo 9 nos está hablando de cómo se tiene que preparar un atleta para poder competir.
Nos dice que debemos entrenarnos y compitamos como atletas realmente si queremos ganar la batalla, si queremos ganar almas para Cristo. Porque sin esfuerzo no se puede ganar ningún evento deportivo, mucho menos si nosotros no nos preparamos para predicar la palabra de Dios. ¿Cuál es la preparación que debemos tener nosotros en cuanto a la palabra de Dios? El estudio, la obediencia, el temor de Dios. Debemos esforzarnos cada día en estudiar la palabra de Dios. Pongo por ejemplo los apóstoles. Creo que Mateo era el único que era más, Lucas, más estudiaditos. Estos eran pescadores. Igual que un mecánico, como soy yo, ¿qué podía tener? Estos pescadores en 3 años recibieron todo lo que tenían que recibir para predicar la palabra de Dios. 3 años fue necesarios para que ellos aprendieran. En esos 3 años ellos aprendieron. Nosotros llevamos 5 años acá. ¿Nos hemos preparado? Sí. Los domingos y los miércoles. Nos preparamos teológicamente. Nos preparamos estudiando la palabra de Dios. ¿Qué falta en nosotros? Diligencia. Entrega a Dios. Dice Pablo, disciplino mi cuerpo. Se aseguró que su cuerpo fuera el sirviente y su hombre interior el amo. Los deseos de su cuerpo no iban a gobernar sobre todo su ser. Cuando nosotros le damos preferencia a las cosas del mundo, nuestra vida espiritual mengua. Cuando nosotros nos dedicamos más a servir a Dios, a tener comunión con Él, a orar, a leer su palabra, nuestra vida espiritual fluye. Eso es lo que debemos hacer. ¿Cómo nos preparamos? En comunión con el Señor. El oír su palabra, el ponerla por obra. El deseo y el anhelo de nuestros corazones por competir. Pablo está hablando aquí que se ha descalificado, pero él que no se está refiriendo a la salvación, él se está refiriendo al apostolado que Dios le dio. Por eso él recalca tanto que él no necesita de las ofrendas de Corintios, que él trabaja para dar su sustento. El temor que él tiene es que dice que siendo heraldo sea que eliminado. Cada uno de nosotros tenemos un don especial, cada uno, y lo recibimos y nos fortalecemos cada vez que venimos a este lugar, cada vez que estudiamos. Esforcémonos por predicar la palabra. No dejemos que nadie nos gane. Vuelvo y digo, una persona sabia en la palabra, estudiosa, en obediencia a Dios, es tremenda. Tremenda bendición para la iglesia y tremendo problema que se ganan los demás afuera, los impíos. Porque el poder de Dios está en su palabra, en su espíritu. La fortaleza nuestra es su Espíritu Santo y la palabra. Por lo tanto, no debemos desfallecer. Para evitar esto, corrió, se contuvo de muchas cosas, se negó a sí mismo y sometió su cuerpo a su espíritu, y su espíritu fue gobernado por el Espíritu de Dios. Un hombre que estuvo en prisiones a toda hora viene a darnos un ejemplo de todo esto. Un hombre que fue apedreado, fue encarcelado, casi se ahoga en el mar. Él pasó muchas cosas, tal vez más de la que le hizo a los cristianos que perseguían, pero nunca desistió de predicar su palabra. Él tomó el evangelio de Dios para él, lo hizo suyo, lo sintió, experimentó esa salvación maravillosa y quiso transmitírsela a todo el mundo. ¿En qué momento nosotros dejamos de sentir ese anhelo? Para concluir, ¿en qué momento nosotros dejamos de experimentar esa sensación maravillosa que tuvimos cuando llegamos a los pies de Cristo? Cuando un mensaje de la palabra llega a nuestras vidas,
nos quebranta, nos pone a llorar, sentimos alegría y gozo, cerramos la Biblia y se nos olvidó. ¿Por qué? ¿Por qué no nos motivamos cada vez más en el estudio de la palabra, en la comunión con el Señor? Mi hermano, así sea un versículo que leamos en el día, meditemos en él todo el día. Si se nos olvida, vuelve y saque la escritura y léala, para que no se pierda ese sentir, esa motivación, esa sensación producida cuando nos causa una cosa que viene de afuera y llega a nuestro corazón. Experimentar ese placer, ese dolor, el placer primeramente de ser salvos y el dolor de ver que mucha gente se está perdiendo. ¿Por causa de quién? De nuestra incompetencia. Como vuelvo y digo, aquí podemos decir, sí, entendimos, pero es que para haber entendido tenemos que esforzarnos en dejar cosas que nos están perjudicando la vida espiritual. Quitar esos ídolos de nuestro corazón, decía la hermana. Qué difícil es despojarnos de todos esos ídolos que nosotros formamos. Disfrutemos las bendiciones que Dios nos da, disfrutemos lo que tenemos, pero nunca nos apartemos de Dios. Nunca quitemos nuestra comunión del Señor. Es lo primordial en nuestras vidas. ¿Queremos que nuestra familia llegue a los pies de Dios? Sí. Y doy gracias a Dios por aquellas familias que están completas en búsqueda de Dios. Pero debemos orar por aquellos familiares nuestros que tienen ese corazón endurecido, que por cualquier cosa forman argumento para recalcarnos en nuestras vidas. Cualquier problema que uno tenga, lo primero que dicen, y cristiano. Y eso nos afecta. Pero sabemos que somos débiles. La única manera de estar fortalecidos es en la comunión con Dios, en su palabra. Si somos doctos en la escritura, si somos sabios, apliquemos la parte de la obediencia a Dios, de la comunión. Porque la palabra sin el Espíritu es muerta, dice. Pero con el Espíritu es mayor bendición. Nuestra obediencia debe estar sujeta a Cristo Jesús. De ahora en adelante, pensemos en lo que Dios nos ha dado, en esa promesa maravillosa de salvación que nos dio, y cómo este ejemplo de estos varones, hay muchísimos, toda la escritura está en ejemplos, escogí estos porque el Señor me los mostró, pero eso es para que nosotros lo pongamos por obra en nuestros corazones. No importa, perdónenme la expresión, en el área que estemos, en el aseo, en dirigir, en ser ujier, en lo que Dios lo ha colocado. Disfrútelo, gócese, que cuando venga en este lugar, en la comunión de los hermanos, sentamos ese gozo, esa alegría. Eso es lo que debemos sentir, porque venimos ante ¿quién? Ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro gran Salvador Jesucristo, quien nos dio ejemplo de obediencia y de amor. Eso es lo que debe resplandecer en nosotros, obediencia y amor para el mundo entero. Que esto sea la razón o motivo que esté siempre en nuestro corazón, que nunca desfallezcamos, sino que busquemos siempre a Dios. Este es el mensaje para el día de hoy, mis hermanos, y espero que el Señor haya hablado a nuestras vidas como habló conmigo. Que pongamos por obra de ahora en adelante las enseñanzas que nos trae el pastor, recapacitemos en ella y estemos repasando para ver la mayor bendición que llega a nuestras vidas, porque tenemos un gran privilegio, y es que disfrutamos de la sana doctrina. Todo está basado en la escritura y todo se enseña a través de la escritura. Escritura, decía un pastor. Por lo tanto, muchas gracias damos al Señor por este mensaje. Pongámonos de pie, vamos a orar.